Así que vamos a volver a hablar de la oración. ¿Se acuerdan lo que hablamos la semana pasada? Los voy a poner nerviosos. Saquen una hoja en blanco y una pluma. No, hablamos varias cosas. Algunas recomendaciones antes de orar y cosas que tenemos que tener en cuenta mientras estamos orando. ¿Qué cosas eran esas? Primero tenemos que reconocer que no somos igual a Dios. O sea, no nos podemos relacionar con Él de igual a igual porque no somos iguales. Somos diferentes. Después tenemos que reconocer quién es Él. Entendiendo que no somos iguales, tenemos que reconocer pues, quién es el de la autoridad y quién es el que está bajo autoridad. Y tenemos que reconocer quién es Dios y tenemos que reconocer también quiénes somos nosotros. Hay ocasiones en que somos muy, perdónenme la comparación, y si alguien se siente aludido, qué bueno para que no lo vuelva a hacer, pero a veces somos abusones con Dios. Nos queremos acercar como si fuera el vecino, como si fuera el compadre o alguien con el que puedo tener tanta confianza. O sea, puedes tener mucha confianza con Dios, pero no lo puedes tratar dejando de lado que Él es Dios. Por eso tenemos que recordar quiénes somos nosotros y recordar lo importante que es la oración para el Señor, porque dijo que su casa será llamada casa de oración. Antes que otra cosa, antes que casa de alabanza, antes que casa de ayuda. Miren, si ustedes le preguntan a alguien en la calle o a algún conocido en el trabajo, o sea, ¿qué debe de ser la iglesia? Lo primero que le dicen es un lugar donde te ayuden, donde primero, si estás en problemas económicos, pues que te ayuden. Y luego aparte de las iglesias, todas piden diezmos, así es que todas tienen para ayudar. Y aparte de que te ayuden, es un lugar donde vas a sentirte bien, donde vas a estar a gusto. Y bueno, ustedes están aquí y está frío, no están tan a gusto. Todos tenemos los pies fríos, no crean que yo no. Aquí enfrente también está frío, por eso ahora me traje este suéter para poder quedarme con el suéter mientras estaba aquí arriba. No es exactamente eso. Es la casa de oración. Es donde nos reunimos, porque la oración es la intimidad y la comunión con Dios. Y vimos también cosas que no debemos de hacer. Vimos que debemos de orar siempre, eso lo tenemos que hacer, pero que no debemos orar sin santidad. Y curiosamente vimos el versículo que nos decía que los hombres no levanten manos sin santidad. O sea que la carga está primero sobre nosotros porque somos el sacerdote de la casa. Somos los que nos encargamos de ministrar al Señor a nuestra familia y somos los encargados de que nuestra familia camine por el camino del Señor. Vimos también que no debemos de hacer las oraciones falsas como los fariseos, que estaban saqueando a las viudas, la ayuda que les daban, y no se paraban a orar, dando gracias a Dios por la ayuda de las viudas. Vimos también que no podemos orar confiando en nosotros mismos porque no tenemos ningún mérito. No podemos orar confiando en que yo voy a recibir algo porque no tengo ningún mérito para recibirlo. Y finalmente vimos que no podemos ser descuidados en la oración. Que si nos descuidamos en la oración, muchas cosas van a pasar en nuestra vida. Y es sencillo, y creo que hasta les puse el ejemplo. Descuidas la oración, pecas segurito. Cuidas la oración, puedes resistir la tentación, puedes resistir el pecado y no pecar cuando permaneces en oración. Y hay una comparación que a mí no me gusta mucho, pero como la mencionan, por eso creí que era prudente hacer un puntito ahí de mi opinión, porque esto no está en la Escritura. Dice que que el espíritu y nuestra carne son como dos animales, como dos mascotas, como dos perros, y que al que alimentes más va a ser el que sea más fuerte y va a ser el que gane. Es una buena comparación, pero creo que tenemos que tener cuidado de no tomarlo literal. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes que hacer es permanecer en Cristo. Y si tú permaneces en Cristo, no te estás cuidando de alimentar a la carne. Tú estás viviendo para Cristo.
Entonces, si tú estás cuidando que si alimentas a la carne o alimentas al espíritu, en mi opinión, me parece una persona que en realidad no está permaneciendo en Cristo. Me parece una persona que está tratando de arreglar una situación o tratando de llegar a algo por su propio mérito. Y cuando permanecemos en Cristo, es delicia agradar al Espíritu. Es algo que sucede con frecuencia. Y cuando no estamos en Cristo, es un deleite agradar a la carne, pase lo que pase. Para el cristiano no es un deleite agradar a la carne, es un martirio, es un sufrimiento. Les estoy hablando de cosas raras o están, ¿no? Sí, es un sufrimiento. Recuerden su vida antes de Jesús. Y el pecado era normal, diario y permanente en nuestra vida. Y era tan triste porque ya no nos dábamos cuenta. Éramos como un adicto. La droga es mala. La droga le produce destrucción a su cuerpo. La droga le produce que se convierta en una persona desagradable para los demás. Y sin embargo no se da cuenta. A la hora de la necesidad del siguiente pinchazo y el siguiente pinchazo y ya, mira, no sé si han visto el brazo de un adicto a la heroína. Es una cosa horrible. Se vuelve tan horrible que ya no encuentran venas donde picarse y se inyectan donde caiga. Y luego donde entra la heroína se hace una bola. No crean que así como un piquetito de esos mal puestos que se hace bolita. No. Se hace una bola de infección por la heroína adentro. Y como ya ve la bola ahí, entonces se la pone acá. Y ya se le inflamó acá, se lo pone más arriba. Y al rato todo su cuerpo está deforme de todas las bolas de heroína que trae por su cuerpo. Pero el siguiente piquete se lo va a poner y no se va a dar cuenta. Así es cuando estamos metidos en el pecado. Pero cuando estamos fuera del pecado, nosotros tenemos el privilegio. Y a mí esto, cada vez que escucho la oración, me encanta pensarlo. Es un privilegio la oración. Y a veces la gente lo pone como una demanda, como algo que tiene que suceder porque Jesús dijo. Y Jesús dijo que oráramos, y aparte de que dijo que oráramos, dijo que si creíamos lo que estábamos pidiendo, todo lo recibiríamos. ¡Wow! Es la palabra del Señor, eso sí está, ahí está en la palabra. Discúlpenme que no me grabé la cita, pero sí recuerdo, y dice el Señor, creo que es en Juan o en Lucas, pero ahí tienen tarea si quieren buscar. Y dice el Señor, o sea, aquel que pida, y pida creyendo que lo va a recibir, lo va a recibir. ¿Quién lo está diciendo? Jesús, el Mesías, la palabra. Si estás en Jesús, si estás en el Mesías, si crees que Él es el Mesías, confías en su palabra, claro que vas a recibir. ¿Por qué? Bueno, no les voy a dar toda la predicación en 2 minutos. Ahorita vamos a ver el por qué lo van a recibir, pero tenemos que entender que la oración es nuestra comunión con Dios. A veces es más bonito la adoración. Para los que cantan, para los que no cantamos, pues, bueno, para nosotros es bonito, pobre el Señor, ¿verdad?, que oye nuestras voces. Pero yo creo que ya junto al coro angelical, pues hacemos algo un poquito mejor. Pero ese lugar, la oración, es el lugar de comunión con Dios. Es donde nosotros vamos a aprender a conocer a Dios. Y a lo mejor se te viene al pensamiento, bueno, pero que no voy a conocer a Dios por medio de su palabra, sí. Y en la palabra Dios te va a revelar. Pero cuando tú oras y estás lleno de la palabra, la revelación va a ser mayor. No te va a revelar Dios cosas que hay detrás de esta pared sin ver. Eso no le sirve a Dios revelarte. Te va a revelar más al Mesías. Te va a revelar más el carácter de Dios. Cuando estamos en problemas, no sé si les pasó de niños. Yo soy el séptimo de 7 hermanos. Y son 3 mujeres y luego somos los 4 hombres y yo soy el menor de los 7. Entonces cuando yo estaba en la primaria, pues en segundo estaba mi otro hermano, en cuarto estaba el otro y en sexto estaba el otro.
No crean que éramos ricos, sino muy amorosos mis papás nada más. Pero hagan de cuenta que pues yo era una celebridad. Cuando yo entré a la escuela, pues me decían el Delita. El Delita. ¿Por qué? Porque a todos mis hermanos le decían Dela, por el apellido de la arriba. Oye, Dela, y Dela. Entonces entré yo y era el más chico, el Delita. Que si me gustaba, no me gustaba, pero pues no podía opinar. Y aparte era el más chico. Siempre, si no me zumbaban mis amigos, me zumbaban mis hermanos. Pero en la escuela la cosa era diferente. ¿Por qué era diferente? Porque cuando había problemas, en segundo estaba mi otro hermano, en cuarto estaba el otro, y en sexto estaba el otro. Entonces el que hacía bola contra mí, pues se le venían los de segundo, los de cuarto y los de sexto. Porque en la casa podíamos pelearnos todo el día, pero fuera de la casa estábamos unidos como hermanos. Y se siente bien tener al fuerte que te proteja. Cuando estamos en problemas, queremos conocer quién es el fuerte, queremos conocer dónde acudir. Y si tú no aprendes a conocer a Dios en la oración, ¿qué vas a hacer en los problemas? Hablarle al 911, o hablarle al pastor que ore por mí, o hablarle a mi amigo que es el más cercano. Ora por mí, y está bien pedir ayuda, pedir apoyo en oración. Pues lo primero es acudir a Dios. Antes que otra cosa pase, si tú sales a la calle y te das cuenta, ya no está mi carro, antes de hablarle al 911, dale gracias a Dios. No porque te lo robaron, sino porque Él sigue siendo Dios. Y pase lo que pase, no va a mover tu corazón. Y después, Dios sabe que anhelas recuperar tu carro. Bueno, acude al Señor a pedir que, Señor, si me puedes ayudar a recuperarlo. Si aún está en tu propósito ese carro para nosotros, para nuestra familia, pues Señor, que la policía haga su trabajo. Y ahora sí le hablo al 911. No quiere decir que no le vas a hablar, pero tenemos que reconocer quién es Dios. Moisés, que es uno de nuestros ejemplos de la comunión con Dios y de la relación con Dios. En el Éxodo podemos ver cómo Moisés, al principio del tiempo, cuando encuentra la zarza ardiendo, Dios habla con él. Cuando Moisés, Dios lo comisiona y va a Egipto, cada vez que lo mandó delante de Faraón, Dios habló con Moisés y le dijo lo que iba a hacer y le reveló el plan. Y después en el desierto, en el monte, le revela la ley. Moisés aprendió a conocer a Dios a través de la oración. No aprendió a conocer a Dios de otra forma. No aprendió a conocer al Dios aquel del que hablan. Aprendió a conocer a Dios en oración. Vamos a ver Éxodo 34, del versículo 5 al 7. Dice, y el Señor descendió en la nube y estuvo ahí con él, mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué estaba haciendo Moisés en este pasaje? Conocemos la historia, yo creo. Moisés le pidió al Señor y le dijo, Señor, ¿cómo voy a saber quién eres? O sea, yo quiero ver tu gloria. Yo te quiero ver. Y el Señor le dice, te lo voy a permitir, pero nada más un pedacito. Te vas a poner así en el huequito ahí de la piedra de la roca, y cuando yo pase te voy a cubrir, porque si me ves cara a cara vas a morir. Nadie que haya visto a Dios cara a cara iba a vivir. Y le dice, te voy a cubrir, pero cuando vaya pasando te voy a dejar ver la parte de atrás de mi gloria y te voy a declarar quién soy.
La primera parte del versículo es la clave. Dice, y el Señor descendió en la nube. La nube no venía nada más para que el pueblo se asustara, así. Sí era una de las cosas que Dios quería provocar, que el pueblo temiera, para que tuviera temor de Dios y le obedeciera. Pero principalmente la nube era para cubrir la gloria de Dios. Por eso en el lugar santísimo, creo que lo comentamos en semanas anteriores, en el lugar santísimo había mucho incienso. El incienso que se preparaba para el lugar santísimo no nada más era por el olor agradable, era por el humo que producía. Y quemaban un incienso que producía tanto humo para que pudiera entrar el sacerdote y cuando descendiera la gloria de Dios, no murieran por el resplandor de la gloria de Dios. Cuando se presenta Dios con Moisés en el monte, el Señor pasa y dice que descendió en la nube y dice, y estuvo ahí con él. Dios estaba con Moisés. ¿Y qué estaba haciendo Moisés? Dice, y mientras éste le invocaba, Moisés estaba orando. Moisés estaba clamando y cuando empiezo a oír, Dios clemente, grande en misericordia, Moisés sigue orando y sigue clamando por el nombre del Señor, reconociendo todos los atributos, todos estos atributos que ven son atributos del carácter de Dios: compasivo, clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Y hay uno que está ahí que parece que no está, que dice que no tendrá por inocente al culpable. Ahí está diciendo, Dios es justo, porque va a perdonar, pero al que persiste en ser culpable, Dios no lo va a pasar como inocente, ¿sí? El Señor le enseñó primero a Moisés quién era el yo soy. Se lo dijo desde la zarza. Moisés le dijo, ¿y quién voy a decir que eres, Señor? Yo soy el que soy. Y dice uno, ay, ese es el nombre de Dios. Es que no hay forma de entender el nombre de Dios. De hecho, para los judíos, es prohibido decir el nombre de Jehová, porque ni siquiera es el nombre de Dios, es la interpretación de lo que Moisés escuchó y que pudo después escribir. De hecho, no tiene en el hebreo, son las puras consonantes, no son vocales. O sea, es una palabra que ni siquiera se puede pronunciar, la acomodamos para pronunciarla. Es que Moisés empezó a conocer a Dios, conoció al yo soy y luego conoció el carácter y los atributos de Dios. ¿Dónde los conoció Moisés? Relacionándose con Dios a través de la oración. Cuando Dios descendió en el monte, Moisés estuvo con él. Pero ¿qué era lo que Dios estaba haciendo con Moisés? Estaba preparando todo para relacionarse con el pueblo, no nada más con Moisés. Era para todo el pueblo lo que Dios estaba preparando. ¿Por qué? Porque fue como dándole a Moisés a conocer quién era Dios. Le fue enseñando la oración, le fue enseñando a confiar en Dios y luego le dijo, ahora sí, me vas a construir un tabernáculo así y así y así y así y así. El tabernáculo no es nada más que una tienda, el tabernáculo significa tienda. Y cuando lo construyas, vas a poner las tribus de esta manera alrededor del tabernáculo. Y entonces yo voy a habitar en medio del pueblo porque voy a habitar en el tabernáculo. La intención de Dios siempre ha sido relacionarse con el hombre. Dios quiere que recuperemos lo que se perdió del huerto del Edén. Y eso lo podemos hacer en oración. La oración es la forma de recuperar la comunión con Dios. Únicamente lo podemos hacer por medio de Cristo Jesús. Por eso también tenemos que entender que cuando Jesús le dijo a los apóstoles que oraran en su nombre, no es nada más para que todas las veces que oramos por los alimentos digamos en el nombre de Jesús, amén. Eso es una forma de recordarnos que no oramos nosotros en nuestro nombre, no oramos nosotros en nuestros méritos, sino oramos porque el Mesías intercede por nosotros delante del Padre para que nuestra oración pueda ayudar.
Jesús tuvo una vida de oración. Y a lo mejor dicen, una vida de oración, Jesús oraba en todo tiempo. A lo mejor recuerdan las oraciones más significativas de Jesús. Y recuerdan cuando murió Lázaro, Jesús oró y dijo, Padre, no lo estoy haciendo porque no me oigas, sino para que los que están aquí crean que tú me has enviado y que soy el Mesías y que eres tú el que está haciendo esto que voy a hacer. En el huerto de Getsemaní. Recordamos, claro que lo recordamos porque nomás llega Semana Santa y todas las películas son y nos sacan ahí, como les decía la otra vez, nos sacan al Jesús ahí de, ay hermanos, y luego hasta le ponen así como si fuera español, y de así compasivo, no, el compasivo lo ponen así todo. En el huerto de Getsemaní, Jesús está orando, y solo en uno de los evangelios lo menciona, y cuando está orando es tan fuerte lo que está sucediendo que está sudando sangre. Así de fuerte está la oración y todos lo recordamos. Pero Jesús oraba todo el tiempo. Esos son momentos significativos que era necesario incluir ese tipo de oración que Jesús estaba haciendo. Pero en todo momento Jesús oraba. Vamos a ver Lucas 5, perdonen, debería de traer los lentes, se me hace. Lucas 9:18. Dice, y mientras Jesús oraba a solas, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Este es el pasaje donde están en Cesarea de Filipos. Llega Jesús con los apóstoles a Cesarea y están ahí, y luego hay esta parte del pasaje que les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego después le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y es cuando viene la declaración de Pedro, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Antes de eso, ¿dónde estaba Jesús? Estaba orando. Y mientras Jesús oraba a solas, estaban con él los discípulos. En Mateo 14:23 dice, después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba ahí solo. Jesús oraba frecuentemente y oraba por largo tiempo. Después de la alimentación milagrosa y después de que está toda la multitud, Jesús manda a los apóstoles, les dice, adelántense en la barca. Los apóstoles no entendían lo que pasaba. Jesús les está diciendo, adelántense en la barca. Yo oro y donde ustedes anden yo los alcanzo. No necesito GPS, no necesito nada. Yo los alcanzo donde vayan. Despide a la multitud. ¿Y qué hace Jesús? Se retira al monte a orar a solas. Jesús oraba frecuentemente, pero Jesús oraba también largamente. Muchos de los pasajes de la Escritura para nosotros nos parecen momentos. Nos parece como que se retiró a orar, regresó y se fue con los discípulos, con los apóstoles a la barca. Y llegó en el momento justo, porque la barca era cuando estaba haciendo olas y estaba la tormenta y todo. Y nos parece así como un instante. Pero aquí dice, y era el anochecer y seguía Jesús ahí solo y orando. Ahora yo sé que ustedes han de estar viendo y diciendo, ay, ya sé para dónde vas, nos vas a poner a orar toda la tarde. No. Todos tenemos tiempo para orar. Si tienes que ir a trabajar, ve a trabajar. Nos tocó en una ocasión una persona que era muy espiritual. Y entonces lo contrataron para hacer un trabajo, un conocido lo contrata para hacer un trabajo y dice, pues voy a contratar a alguien, pues lo conozco y es cristiano y todo, pues espera uno que el trabajo sea un poquito más, que sea un buen trabajo y de buen testimonio lo que va a hacer esta persona. Y trabajaba muy bien, pues hacía trabajos de albañilería y plomería y trabajos en general así de construcción. Y si era bueno en lo que hacía. Pero él era bien disciplinado. 11 de la mañana todo se paraba.
que el cemento no se me seque, ahí que me aguante el cemento, voy a orar. Y paraba todo y se iba a orar. No sé cuánto tiempo tomaba. Luego obviamente llegaba la hora de los alimentos, pues a tomar los alimentos. Y luego a las 3 de la tarde, él volvía a orar. Bueno, él es su propio patrón, a lo mejor lo podía hacer, nomás había que aclararle al que lo contrata, ¿verdad? Mira, yo trabajo así, de tal a tal a tal. A lo mejor los demás no lo podemos hacer en el trabajo. Yo no le puedo decir a mi patrón, aguántame a las 11, pero de 2 a 3 yo voy a comer. Así es que de 2 a 3, pues en 15 minutos puedo comer. En lugar de los 45 que estoy acostumbrado, pues lo resumo y lo hago rápido, como en 15 y tomo 45 para orar ahí en mi lugar. Se queda solo ahí en el lugar donde yo estoy. No puedo quedar a gusto en mi lugar orando. Jesús oraba por tiempos prolongados. ¿Por qué hacía esto Jesús? Era necesario que los discípulos aprendieran de él. Jesús estaba testificando cómo Dios había establecido las cosas para que los discípulos aprendieran lo que Jesús hacía. Entonces Jesús frecuentemente se iba a orar y oraba. Fíjense, aquí está una diferencia que nos marca lo que nosotros tenemos que hacer y lo que Jesús hizo. Jesús oraba porque tenía intimidad con el Padre. Jesús no oraba para tener intimidad con el Padre. Él oraba porque ya la tenía. Entonces se apartaba. ¿Por qué? Porque se apartaba para testificarle a los discípulos que aún en eso estaba sometido a la voluntad de Dios. Estaba completamente sometido para hacerles ver, yo no hago nada sin que mi Padre me lo confirme. ¿Y dónde me doy cuenta que sigo en la voluntad de mi Padre? En la oración. Y permanezco en la oración, y cada vez que tengo oportunidad los dejo y me aparto solo a orar. Y muy frecuentemente era en el huerto de Getsemaní o en el monte, y se apartaba Jesús a orar y dejaba a los discípulos. No lo menciona la Escritura, pero ¿qué harían los discípulos en ese tiempo? Se apartó Jesús a orar y no dice, y los discípulos mientras fueron por la comida, mientras hicieron esto, o se pusieron a orar. Tampoco dice que se hayan puesto a orar. Pero si vemos en el huerto de Getsemaní, Jesús les dijo, velad y orad conmigo. Y se apartó a orar y regresó y los encontró durmiendo. Y volvió a venir y los volvió a encontrar durmiendo. La tercera vez ya ni los despertó. Ya dijo, sigan durmiendo, ronquen por mí en lugar de velar, o ronquen de perdida por mí. No tenían los discípulos eso mismo que Jesús tenía para orar. Lucas 9, 28 al 29. Dice, y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Subieron Pedro, Juan y Jacobo con Jesús. Y al parecer estos tres tenían algo especial con el Señor, porque en muchos de los pasajes vemos que son ellos tres los que están ahí en intimidad con el Señor, Pedro, Juan y Jacobo. Pero cuando se va el Señor a orar, de repente lo ven y dicen, ¿qué le pasó? Está transformado. Este es el pasaje de la transfiguración. Es cuando de repente lo ven y dicen, está Moisés y está Elías con él. ¿Cómo podrían saber que eran Moisés y Elías? No había pinturas de ellos, no había cuadros que les dijeran, así era Moisés y así era Elías. La conclusión más común de todos los comentaristas es que claramente pudieron entender que los dos personajes que estaban ahí, uno representaba la ley y otro los profetas, y que estaban hablando con Jesús y estaban hablando acerca de lo que iba a acontecer. ¿Qué acontece después de este pasaje? Jesús va a Jerusalén para entregarse, para sufrir, ser entregado a los romanos y después ser crucificado. Y dice que está hablando Elías y Moisés, están hablando con él acerca del destino que sigue para Jesús.
Es que la ley y los profetas apuntaban hacia Jerusalén. La ley y los profetas apuntaban a lo que le seguía al Mesías. Pero en este pasaje podemos ver cómo se manifiesta la gloria de Jesús. ¿Qué le pasaba a Moisés cuando subía al monte? Subía, estaba delante de la presencia de Dios, y cuando bajó, el pueblo tuvo miedo porque Moisés dice que resplandecía su rostro y la gente le pedía: cúbrete. Se tenía que poner un velo porque era tan fuerte el resplandor que el pueblo estaba asustado, y le decían a Moisés: cúbrete, o háblanos de lado, háblanos allá atrás de la tienda, porque resplandece y nos da miedo, y aparte no aguantamos ese resplandor. Moisés bajaba reflejando la gloria de Dios en la que había estado. Cuando Jesús, Pedro, Juan, Jacobo lo ven, Jesús no está reflejando la gloria, Jesús es la gloria, y ellos lo pueden ver como es, su vestidura blanca y con todo el resplandor. Jesús no estaba resplandeciendo en el rostro, Jesús estaba completamente resplandeciente, y sus ropas eran tan blancas que los cegaban a Pedro, Juan y Jacobo. Estaban tan cegados en la visión que Pedro rápido dice: vamos a hacer 3 enramadas, y vamos a poner una para ti, Señor, otra para Elías y otra para Moisés, y meterlos aquí a las enramadas, porque esto que estamos viendo es maravilloso. Jesús tenía intimidad con el Padre y les permitió a estos 3 de los discípulos que vieran cómo era su gloria, la gloria que tenía en intimidad con el Padre. Esa gloria desde el inicio de los tiempos acompañó a Jesús. La Escritura dice que Él estuvo en la creación y que en Él todas las cosas fueron creadas y para Él fueron creadas. Jesús no les estaba mostrando cómo iba a ser su gloria posterior, porque la gloria posterior fue mayor que la gloria anterior. Les estaba mostrando simplemente en la comunión con el Padre: este es mi resplandor, esta es la vestidura. Jesús tenía tal comunión con el Padre que les enseñó a los discípulos que tenían que tener intimidad, porque en la intimidad con el Padre es donde se nos revela el Mesías. ¿Y a qué me refiero? Sí, bien bonito, se nos revela el Mesías, y suena así como que Arturo trae así la revelación del Mesías. La revelación del Mesías es que simplemente nosotros entendamos que Jesús es el Mesías, pero que permanezcamos en esa revelación, que permanezcamos creyendo que Él es el Mesías. ¿Por qué se acerca mucha gente al Evangelio? Aparte de problemas, de la visión y todo esto, se acercan porque no quieren ir al infierno. La gente le tiene miedo al infierno y dice: me acerco. Eso no es creer en Jesús como el Mesías. Eso es tener miedo de tu destino eterno, porque sabes la condición de tus pecados. Por eso la gente no ora. La gente quiere ir. Es más, a la gente hablen díganle: vamos a tener una plática de Apocalipsis y los últimos tiempos. Corre la gente. No, de eso no me hables, qué miedo. Y si viene el Señor hoy, no quieren saber de eso. Si tú en realidad crees que Jesús es el Mesías y decimos: vamos a hablar de los últimos tiempos, para entender, porque parece que viene esta semana, serías el primero en estar sentado en la silla y decir: yo quiero aprender, yo quiero saber, porque si viene esta semana, yo estoy listo, manos santas y levantadas, esperando a mi Señor en los cielos, porque creemos en Él, porque no queremos estar separados de Dios. No creemos en Él porque, mira, si conoces a alguien que cree en el Señor porque tiene miedo de estar en el infierno, ayúdalo, porque está en la fila equivocada. Esa no es la fila que va para el cielo, esa no es la fila del camino, la verdad y la vida. La fila del camino, la verdad y la vida es la del Mesías, el que cree que a través de Jesús se restaura la comunión con Dios y restauramos la intimidad que Dios nos permite disfrutar a través de la oración. Nosotros no podemos ser como Jesús. Nos perfecciona
Y poco a poco nos va cambiando y moldeando de acuerdo a la imagen de Cristo. Pero Cristo tenía intimidad con el Padre. Nosotros tenemos que ir a la oración para buscar intimidad con el Padre. Pero a diario no tenemos intimidad con el Padre. No somos como Jesús, que Él donde caminara estaba en intimidad con Dios. Nosotros caminamos y de repente como que me regreso. ¿Dónde anda? No puedo soltar la intimidad y te quieres regresar. Lucas 9, 34 al 35. Dice entonces, mientras él decía esto, ¿a qué se refiere? Que se está refiriendo a Pedro, cuando Pedro está diciendo lo de las enramadas y que nos quedamos mientras Pedro todavía estaba diciendo eso, dice, se formó una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y una voz salió de la nube que decía, este es mi hijo, mi escogido, a él oíd. Otra vez está la nube presente en un versículo. ¿Qué estaba haciendo la nube? No podía ser manifestada la gloria completa de Dios porque hubieran muerto Pedro, Juan y Jacobo. Jesús les permitió ver algo que nada más fuera la visión, pero no iban a morir por eso. No era toda la gloria del Padre revelada. Pero entonces el Padre, manifestándose audiblemente, lo hace a través de la nube para cubrirlos y que pudieran escuchar el mensaje que tenían. ¿Y cuál fue el mensaje? Este es mi escogido, este es mi Mesías, este es mi hijo, a él oíd. ¡Wow! Es en la oración que tenemos intimidad con Dios y a través de la intimidad con Dios, Dios nos revela más y más y más al Mesías. Hay ocasiones en que pensamos que la vida cristiana es como un proceso igual que en el mundo. Perdón. Por ejemplo, en el trabajo, entras a un puesto y tú te capacitas y tomas los cursos que requieres y aplicas para una posición más adelante. Y como ya tienes tiempo, pues te ganas el derecho de ser uno de los que apliquen para esa posición, y tú vas pasito a pasito, vas creciendo, vas tomando y lo ves como un proceso normal, como algo que me voy capacitando, voy haciendo y voy alcanzando. Como cristianos sucede de una forma diferente. Nosotros conocimos a Jesús, conocimos al Mesías, conocimos a nuestro Salvador, pero no hay escalón tras escalón tras escalón. No hay una preparación que te pueda decir, mira, toma el curso de Cristología 1 y luego después tomas Teología 1 y 2 y entonces ya tú andas acá en este nivel. No, esos cursos son muy buenos. Si tienen oportunidad de tomar alguno de esos cursos, un seminario, tomen todos los que puedan, porque a través de eso van a aprender más de la palabra. Aprendiendo más de la palabra se van a llenar más de la palabra. Más llenos de la palabra, el Señor va a hablar más a sus vidas, y cuando ustedes oren, el Señor les va a revelar más si están llenos de la palabra. Es un proceso en las manos de Dios. Y creo que muchas veces lo he mencionado, no entendemos lo que es ser eterno. Y digo no entendemos, me estoy incluyendo ahí en medio. Porque para nosotros ahorita este es el tiempo. Después de esto sigue la comida, hasta después de esto, ¿no? Después de la comida, después de la comida sigue tal y sigue, y llevamos el proceso que va marcando el tiempo. Por eso no entendemos que Dios dice, un día es como 1000 años y 1000 años como un día, porque Dios, dice la palabra, es el principio y el final. No dice, es el principio y después es el final. Mientras ese es el principio, es el final, es el medio y es todo el transcurso. Eso es lo eterno de Dios.
que no entendemos tan fácilmente, pero que únicamente en intimidad con Dios. No lo vas a aprender como conocimiento, lo vas a aprender como una vivencia directa con Dios. ¿Ustedes creen que Moisés pudo entender la eternidad de Dios? Yo no quiero bajarle el lugar a Moisés, Moisés está muy por encima de todo lo que yo pueda pensar, no por mérito, sino por la intimidad que tuvo con Dios y por lo que él hizo a nombre del Señor. Pero yo creo que Moisés batalló igual que ustedes y yo para entender la eternidad de Dios. Lo único que entendió es que dijo: tú dijiste que serías mi Dios y que serías el Dios de este pueblo. Y así se lo reclamó a Dios. El día que el Señor vio a Israel metido en la idolatría, que le dijo a Moisés: voy a destruir todo este pueblo y de ti me voy a hacer una nueva nación y contigo voy a volver a empezar. Y Moisés, entendiendo que Dios dijo: voy a ser el Dios de este pueblo, le dijo: ¿qué van a decir los pueblos? Que ahora los sacaste de Egipto para destruirlos y que tu nombre sea menospreciado. Señor, tu nombre es más alto que todo eso. Perdona este pueblo de dura servicio. Debemos de aprender del ejemplo de la vida de Jesús en oración. Y yo creo que todos esperamos, cuando hablamos de la oración, que volvamos a explicar el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro es un decir. Les mencioné la semana pasada también que es más correcto decir la oración modelo, porque Jesús les dijo: de esta manera van a orar. Y les dio un ejemplo. Pero antes de ese ejemplo, Jesús habló varias cosas que son tan importantes como la oración modelo. Vamos a ver Lucas 11:1. Dice: y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Las oraciones de Jesús fueron muchas veces en secreto, pero su vida de oración, no. Su vida de oración era muy pública. Todos los discípulos sabían que en cuanto Jesús se apartaba, Jesús estaba orando. Y sabían, se apartó para orar. ¿Y por qué se apartaba Jesús? ¿Para que no lo oyeran los discípulos? No. Jesús se apartaba para que nadie lo distrajera, para tener un tiempo él a solas con el Padre. Por eso se alejaba un poquito y se apartaba. Pero los discípulos sabían qué andaban haciendo, y entonces les intriga qué es lo que hace Jesús allá. Y si se fijan, la pregunta que hace el discípulo no le está diciendo: enséñanos cómo orar. Le está diciendo: enséñanos a orar. Es un poquito diferente. El cómo orar está incluido ahí. Pero yo creo que lo principal que a los discípulos les intrigó, les llamó la atención, es cómo Jesús en todo momento se retira a orar. Y no se sienta mal si le pasa lo que voy a decir. A mí me pasa frecuentemente. Queremos ponernos a orar y tomamos el tiempo y disponemos el lugar y disponemos todo, y a los 15 minutos no sabes qué pedir. Y luego empiezas a pensar: ¿estoy pidiendo bien o no estoy pidiendo bien? Y voy a pedir, y no, todavía no. Primero tengo que alabar al Señor, y luego después tengo que hacer esto. Y no, Señor, todavía no te voy a decir mis necesidades, porque luego es pura pedidera y yo no vengo nomás a pedir. O, si alcanzas a decir todo eso, si no lo alcanzas a decir, te quedas dormido. Bueno, yo me quedo dormido, no los voy a poner a ustedes de ejemplo. Empiezo a orar y dices: voy a tomar mi lugarcito, y tomo el tapete de oración o el lugar que tengas en tu casa y dices: voy a orar, y te quedas dormido. Te gana el cansancio. No te sientas mal. Los discípulos, ya les dije ahorita, los discípulos se quedaron dormidos mientras Jesús estaba orando. Pero los discípulos les llamó la atención
Y no le dijeron: Jesús, cuando estás allá, ¿qué estás diciendo? Le dijeron: enséñanos a tener eso que tú tienes. Los discípulos querían saber por qué Jesús tenía esa necesidad y ese anhelo de estar siguiendo para orar. Imagínate nada más el pensamiento. Una de las cosas que recomiendan los que enseñan cómo estudiar la Biblia es cuando lees los pasajes, no los veas ni los pienses a la cultura que nosotros tenemos ahorita. Tú tienes que entender que eso está escrito para cierta audiencia, y normalmente eran audiencias judías, o sea, los que estaban oyendo eran judíos. Entonces hay que entender un poco cómo era el pueblo judío, cómo pensaba, y qué es lo que el que está escribiendo, qué es lo que les quiere transmitir, qué es lo que les quiere enseñar. Porque si yo quiero entender esto con mi pensamiento, lo voy a traer ahorita a lo que yo hago aquí. Digo: Señor, enséñame a orar. Sí, pero pensando yo en el año en que vivo, pensando yo en el idioma que hablo, pensando yo en lo que hago todos los días. Para un judío, en primer lugar, su maestro tenía la obligación de enseñarle. Por eso le dice: enséñanos como Juan les enseñó a sus discípulos. Los judíos tenían maestros que les enseñaban, y no maestros como los que tenemos hoy en día, sino maestros que les enseñaban la ley, que les enseñaban los libros de todo el Pentateuco, los libros de Moisés, los libros de los profetas, los libros proféticos. Les enseñaban todos los libros de la Biblia conocida en aquel entonces. Esa es otra cosa que nos pasa. Ahorita nosotros pensamos en todo lo que leemos, con el Nuevo Testamento incluido. Y cuando la Biblia, estos relatos están pasando, el Nuevo Testamento no estaba incluido. Todavía no había sido escrito. Así que el pensamiento de estos que están ahí es diferente al nuestro. Y aquí los discípulos están pidiéndole al Señor: enséñanos a orar. Si yo ahorita, ustedes me dicen: enséñanos a orar, yo rápido pienso en darles una guía de oración, de cómo empezar a orar, y qué decir en la oración, y cómo hacerle en la oración, porque esa es mi cabecita. Pero para el Señor era más importante enseñarles que la oración tiene que ser un momento de intimidad con Dios. Y el Señor no prohibió las oraciones en público. Ahorita oramos aquí y es una oración pública, y oramos y alabamos al Señor y declaramos lo que Él es, y pedimos por la gente. Cuando nos toca orar por alguien que esté enfermo, lo hacemos conforme a la Escritura, oramos por el enfermo, le imponemos manos. Pero la oración principalmente, Jesús buscaba que los discípulos aprendieran a orar como Él oraba. ¿Y cómo dijimos que oraba Jesús? En secreto. Jesús oraba aparte. La oración debe de ser en privado, porque la intimidad es en privado. ¿Cómo se siente una persona que confía en su mejor amigo? Dice: es mi amigo íntimo. Y somos así bien íntimos, ¿verdad? Así de dedito, así, ¿no? Suave. Que todo lo que le platicó el amigo íntimo, ya fue y lo contó con la vecina, ya fue y lo contó con el compadre, ya fue y lo contó en el trabajo, queriendo ayudar, obviamente, ¿verdad? No como chisme, no, queriendo ayudarlo. ¿Cómo se siente la persona? Dice: este es mi amigo íntimo. Dice: ya no es mi amigo, no le pude confiar algo, porque se lo confié y lo fue y lo regó por todos lados. La intimidad es así, entre dos personas en lo secreto. Por eso se habla mucho de la intimidad en el matrimonio, de las dos personas oculto en lo secreto. Jesús quería que sus discípulos entendieran que la intimidad con el Padre era en lo secreto, y tiene varios propósitos que lo haya hecho de esta manera. Mateo 6, versículo 6.
Cada uno de los evangelios nos relata una parte de lo que el evangelista, el Señor le permitió ver y de lo que el Señor le permitió escribir. Lucas es el único que no fue testigo presencial. Lucas es un historiador. Lucas recopiló y se supone que hubo una persona que financió a Lucas para que Lucas hiciera la investigación y agarrara lo que había de los otros evangelios y tratara de hacer el evangelio más completo de todos. Y Lucas sí nos pone la pregunta que le hace el discípulo cuando le dice: enséñanos a orar. Mateo no la pone. En Mateo no viene esa pregunta, pero viene esto que está antes de lo que debió de haber sucedido cuando la pregunta. Y dice: pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Esa palabra aposento, ¿qué se les viene a la cabeza? Si yo digo aposento, una casa, la recámara, un lugar separado, íntimo. Bueno, uno de los significados de aposento era el lugar donde guardas tu tesoro, el almacén donde pones tus cosas valiosas, la cajita fuerte de las joyas, para entenderle nuestro idioma. Si vemos el libro de los Hechos, dice que los discípulos se reunieron en el aposento alto. Y el aposento alto, que era un lugar grande donde se reunían íntimamente los discípulos. Jesús les está diciendo: cuando vayas a orar, no quieras impactar a los hombres, no quieras ponerte a orar así, porque es tu momento íntimo con Dios. Vas a ir al lugar de tu secreto, al lugar de tu tesoro, que normalmente es nuestra recámara. A lo mejor donde puedes orar es en el baño, ¿verdad? Y yo recuerdo a alguien que nos platicaba que se metió a orar al baño y alguna personita chiquita metía los dedos así por abajo de la puerta. Oye, y estaba, y ni ahí la dejaba estar en paz. No porque no la dejen en paz, por decir que no la deja en paz su niña, sino porque quería un ratito para orar y ni en el baño le daba chance. Metía así la manita, pero para hablarle, para distraerla. Jesús estaba diciendo, o sea, si tú quieres tener la intimidad con el Padre, ve y busca tu lugar de intimidad. Ve y métete en ese lugar significativo para ti, donde tienes tu tesoro. Y entonces, en ese lugar, muéstrate tal cual eres. ¿Cómo podemos tener intimidad? Si yo me pongo una máscara, si yo me pongo una careta, si yo soy falso, si yo hablo palabras raras, no se puede tener intimidad de esa manera. Imagínate a dos personas tratando de ser amigos íntimos y uno habla árabe y el otro habla español, por ponerlo así. No hablan el mismo idioma. ¿Podrán ponerse de acuerdo? ¿Podrán tener es más, ni con las nuevas aplicaciones que hay? Porque a veces las aplicaciones le pones y que diga, y quieres un taxi y te dice: aquí no venden tacos. Caramba, pues. Pero no sabes, porque como lo está traduciendo la aplicación. Esas dos personas se podrán poner de acuerdo, podrán tener intimidad. Tú vas con Dios y vas al lugar del aposento donde quieres tener intimidad, y tú hablas las palabras de Él. Tú empiezas a hablar con Él en el idioma de Dios. ¿Cuál es el idioma de Dios? Quítate toda la cobertura. Para ponerles un ejemplo que puedan entender, si eres un M&M, deja el puro cacahuate, saca todo el chocolate, saca toda esa cubierta que traes, saca todo ese Arturo que has puesto encima para que la gente lo vea, y deja al que realmente eres delante del Padre. No podemos tener nuestra identidad que nosotros hemos hecho. Delante del Padre vamos tal cual somos, y a Él no le podemos ocultar nada. Por eso Jesús dijo: ve y hazlo en intimidad, ve y hazlo allá en lo apartado, porque si hay una persona que te vea, no lo vas a hacer, no te vas a atrever. Necesitamos ir al Padre y en intimidad
tratar de tener una comunión tan cercana con Él, que seamos tal cual nosotros somos. ¿Tú crees que esto es algo que a Dios le interesa para conocerte? No, Dios ya te conoce. Es para ti esto. Es para que tú entiendas que en ese momento de intimidad tú puedes conocer a Dios en una forma que no lo vas a conocer de otra manera. ¿Por qué era esto así tan como Jesús se los presenta a los discípulos? En el tiempo de los reyes, una persona no se podía presentar delante del rey si no se le había permitido presentarse delante del rey. Si yo quería ir a poner algo delante del rey, no era como que yo fuera y tocara, me abrieran la puerta y pudiera entrar y, oye, rey, vos fíjate que vengo porque pues ando necesitado, a ver si, y aparte no voy a pagar impuestos, pero ayúdame. Si una persona entraba de esa manera delante del rey, moría, lo mataban los guardias. Acabo de escuchar una muy buena historia se me olvidó el nombre del predicador. Es un predicador del siglo pasado, que una de las cosas que tenía es que tenía un albergue de niños. Y él era era alguien extremadamente lleno de fe. Él no dependía de nadie más. Y las dos historias que escuché, una de ellas era que una mañana no tenían nada que comer, no tenían nada que darle a todos los huérfanos que están metidos en el albergue. Y pues todos los encargados estaban, pero sí, mira, vueltos locos. Oye, no hay nada, ¿dónde vamos a conseguir? Y que todo lo vamos a conseguir donde siempre hemos conseguido todas nuestras provisiones. Con permiso, voy a orar. Hoy se metió a orar y le dijo: Señor, no tenemos nada para hoy, provéenos por favor el pan para los huérfanos. Salió de ahí y luego el Señor va a mandar la comida. Dice que en menos de media hora estaban tocando la puerta del orfanatorio. Y como no es un relato reciente, varias carretas llenas de pan. Y se baja el encargado y le dice: es que ¿sabe qué? Somos los que proveemos el pan al palacio. Eran ingleses. Le llevamos a palacio el pan y les pareció que hoy lo tostamos de más y me lo regresaron todo. No lo van a recibir. Si cuando íbamos de regreso a la fábrica, uno de los muchachos dijo: ¿para qué lo vas a tirar si está el orfanatorio y lo han de necesitar? Dice: creo que hoy tostamos el pan de más para que ustedes comieran. Y le dice el predicador: no, de ninguna manera. Dice: el día de hoy en el palacio les pareció que estaba tostado de más, porque Dios dispuso que ese pan era nuestro para alimentar a estos huérfanos. Y la segunda cosa que le pasó, lo que venía en la historia que estuve leyendo, es que él está orando y llega la guardia real a su casa, la guardia de la reina de Inglaterra, y le tocan: fulanito, la reina quiere que te presentes delante de ella ahorita. Le dijo: espérenme un poquito, dígale a la reina que no la voy a poder atender porque estoy orando con el rey, así que hasta mañana tengo tiempo. Que tenga buen día. Y no fue. Lo pudieron haber matado. O sea, porque si un rey te manda a llamar y no vas, tiene la autoridad de matar. Para presentarte delante del rey, tiene que haber permiso para que entres. Y si quieren conocer una historia, vean todo el libro de Esther. Yo nomás les voy a leer un pedacito. Esther 5, del 1 al 3. O, si quiere también, le puede preguntar a mi esposa, que le encanta la historia de Esther. Si todavía no lo tienen, de todas maneras acá, no, ya se nos fue ay, pues de acá no le pusimos el cable, se quedó acá aquí en el maletín. Ahí está el cable. Pero bueno, si no, de todas maneras apúntelo. Dice Esther 5, del 1 al 3. Aconteció al tercer día que Esther se vistió con sus vestiduras reales
y se puso en el atrio interior del palacio del rey, delante de los aposentos del rey. Y el rey estaba sentado en su trono real en el aposento del trono, frente a la entrada del palacio. Y cuando el rey vio a la reina Ester de pie en el atrio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió hacia Ester el cetro de oro que estaba en su mano. Ester entonces se acercó y tocó el extremo del cetro. Y el rey dijo: ¿qué te preocupa, reina Ester? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Ester era la reina. Y si ven toda la historia, van a ver ya todo lo que hizo Mardoqueo, cómo Mardoqueo junto con Ester pensaron cómo salvar al pueblo judío, porque había un sirviente del rey, Amán, que quería desaparecer al pueblo judío y quería que el rey hiciera los edictos para que el pueblo judío fuera desaparecido. Y hay una parte, un pasaje que me gusta mucho ahí en Ester, que le dice Mardoqueo, 19, 62, 66. 19, 62, 66. Le dice Mardoqueo a Ester, porque Ester ya está en el palacio, y le dice: si piensas que tú sola te vas a salvar cuando todo el pueblo judío sea destruido, en ti va a ser el reclamo. Pero Ester no se quería salvar sola. Ester va, y aun que no se lo había permitido el rey, se acerca nada más donde el rey la vea. Y esa expresión que dice ahí, que el rey extendió su cetro de oro, eso era el permiso de acercarte. Extendía el cetro así hacia ti, entonces tú ibas y lo tocabas, entonces ya te decía: ¿qué es lo que quieres? Por eso dice: Ester halló gracia en los ojos del rey. Porque aunque fuera la reina, no se le podía aparecer al rey cuando ella quisiera. Era cuando el rey la llamara. Si no, no podía aparecer delante del rey. No era como nosotros los esposos, ¿verdad? Que nos vemos todo el día y que no necesito tocarle en la recámara para entrar a la recámara. Con el rey era diferente. Y aparte eran varias esposas, como se acostumbraba en aquellos tiempos. Y no todas podían entrar. Y las que podían entrar, entraban cuando el rey las había llamado. Jesús quiere que entendamos con quién estamos tratando. Nosotros deberíamos de pedir permiso para entrar delante de Dios ahora. En realidad esa es nuestra condición. Y el permiso ya lo dio. Nosotros no tenemos que esperar. Nosotros ya tenemos el permiso concedido para entrar delante del Rey, para entrar delante de Dios, a orar y poner nuestras peticiones delante de Él. Él ya nos permitió esa intimidad. Y cuando estemos en esa intimidad, habla dentro de la intimidad. Y a lo mejor al principio es difícil. Imagínate, no sé si ustedes se han puesto a pensar, cuando venga Jesús en las nubes por nosotros y Jesús me levante, voy a poder hablar. Cuando llegue delante de Él voy a poder decirle: eres Jesús, el que tanto anhelaba. Cuando lleguemos delante del cielo y estemos todos así delante del trono, ¿voy a poder decir algo? ¿O vamos a tener que estar todos callados hasta que nos digan: ahora sí, a alabar y a cantar al Señor? No sé, son cosas que se me ocurre pensar a mí. Pero cuando estás en la intimidad con Dios, vas a ir aprendiendo a hablar conforme participes de la intimidad. Conforme entres en el lugar secreto y busques a Dios en el lugar secreto y empieces a orar con Él y le empieces a hablar en tus propias palabras. Y esto la semana pasada les hice una mención de esto. Debemos tener cuidado de tratar con reverencia a Dios. No le voy a hablar como a cualquier cuate, pero sí le voy a hablar con palabras sencillas. Ya que estoy en la intimidad y delante de la presencia, no tengo que empezar a tirarle todo el rollo diciéndole que yo, Señor, tú conoces y sabes que mi corazón se ama y que soy justo y que merezco y mi familia necesita. Todo. Cuando vamos a orar, no le vamos a informar a Dios cosas que no sabe.
todo lo que le digas ya lo sabe. Lo que quiere es que tu corazón venga y se vacíe ahí delante de Él, reconociendo cuánta necesidad tienes de Él. Finalmente, Mateo 6, 7 y 8. Dice: y al orar, no use repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que vosotros lo pidáis. Hay otra versión que dice: no hagas vanas repeticiones. Y en ocasiones esto nos suena como que no estés pidiendo lo mismo. No, aquí el énfasis que está dando el Señor en este versículo no es en las repeticiones, sino en las vanas repeticiones, o en las repeticiones sin sentido, como hacían los gentiles. Los profetas de Baal, en Primera de Reyes me parece que está, empiezan a orar y orar y orar, y Baal, escúchanos, y duran medio día diciéndole a Baal: escúchanos. Era todo lo que decían. Y por si no saben, el final de la historia no los escuchó. En Efesios, cuando llegan los apóstoles, empiezan a predicar, los efesios se alborotan porque ellos vivían de las figuras que hacían de su diosa. Y entonces las hacían figuras de plata y todo, y las vendían, y esa era su economía. Cuando llegan los discípulos, la gente se empieza a convertir, deja la diosa de los efesios, empiezan a tener carencia de dinero. Y entonces se levantan todos los que no eran los que seguían a la diosa, eran los que se beneficiaban del negocio de la diosa. Y dice que por 2 horas o más estuvieron diciendo, se los voy a leer porque sí lo escribí. Dice: grande es Diana de los Efesios. Grande es Diana de los Efesios. Grande es Diana. Era lo único que repetían durante 2 horas. Y también ahí sabemos el final de la historia. ¿Dónde está Diana de los Efesios? Ya ni sabemos quién es en nuestros días. No les contestó tampoco. No les fue retribuido lo que perdieron. ¿Por qué? Porque había avanzado el evangelio y la gente ya no adoraba a los dioses. A eso se refiere el Señor cuando les está diciendo vanas repeticiones. Nos está diciendo el Señor: cuando entren, cuando quieran la intimidad con Dios, no empiecen a repetir cosas sin sentido. Empiecen a hablar sabiendo que su Padre los está escuchando y que lo que ustedes necesitan, Él ya lo sabe. No vengan desconfiados de decir: Señor, es que ¿cómo te voy a decir que necesito esto? Dios ya lo sabe. Lo que tienes que hacer es reconocer con quién estás entrando a hablar, saber que ya tienes permiso para hablar. Entonces disfrutar de esa intimidad, mostrando tal cual eres, hablándole a Dios tal cual eres, y hablándole a Dios en un tiempo de intimidad. El tiempo de oración es un tiempo para disfrutar con Dios. Es un tiempo que cuando nosotros creemos que Jesús es el Mesías, tenemos el permiso y el acceso para ir a orar delante de Dios. Y entonces disfrutar orando a Él. Cuando estaban en el pasaje que ahorita vimos, Pedro, Jacobo y Juan, ellos vieron todo lo que sucedió ahí en el monte y estaban fascinados. Pero luego vino la nube y tuvieron miedo, porque no sabían de dónde venía la luz. Tuvo que ser cubierto de la gloria de Dios para poder hablar con ellos y que no murieran. Nosotros ya no necesitamos la nube. Nosotros podemos venir delante de Dios confiados que por medio de Jesús podemos llegar delante de Él y saber que Él es el Dios amoroso y misericordioso para escuchar nuestra plegaria. Y no nada más para escucharla, ya la sabe. Nada más está esperando que tú la traigas delante de Él. Entonces, en resumen, la oración es nuestra intimidad con Dios. Tú quieres aprender mucho y a veces
queremos orar y que sucedan milagros y prodigios. Y nos gustaría así orar como el profeta y decir que llueva. Sí, pero el profeta oró, le dijo a su criado: asómate. No hay nada, ok, orar otra vez, que llueva, que venga la lluvia. Y manda al criado: asómate. Se vio una nubecita, así, allá a lo lejos. El profeta dice: vaya, y sigue orando. Y nosotros queremos decir: Señor, que llueva, y de repente bueno, relámpagos y todo, y luego que hasta salga una luz en el cielo. La lluvia viene porque Arturo oró. Milagros y señales. No, la palabra dice que es al revés. Yo no sigo a las señales siguen a los que creen en su nombre. Y si yo oro que llueva en esta ciudad, al Señor le place traer truenos y relámpagos y destellos en el cielo, que vengan. Si al Señor le place hacernos esperar otros 6 meses por lluvia, que nos haga esperar. Yo voy a estar orando ahí en la intimidad, sabiendo que todas mis peticiones y necesidades son escuchadas delante de Él. Nada más quiere que vaya y las diga. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos: entren en el aposento, entren en su lugar de comunión con Dios y ahí oren a Él. Habrá tiempo para orar afuera, sí, también, así como Jesús oró oraciones públicas, sí, pero su principal oración, la que le daba vida a su ministerio, la que le daba todo lo que Él tenía con el Padre, era la oración privada que Él hacía. Cuando se apartaba para orar, dejaba a los discípulos y Él solo se iba a orar delante del Padre. Tenemos que aprender a orar de esa manera. Y si dicen: ¿y qué decimos? Cuando vayas delante de Él, lo primero es háblale al Padre, a Él, entendiendo quién es Él. Y de ahí empieza. La siguiente vez lo vas a hacer mejor. La siguiente vez mejor. No porque te estén calificando o porque digan: a ver, vamos a ver la oración de fulano. Ok. Sí, no, muy buena oración. No. Sino porque a medida que entres en intimidad con Dios, le vas a conocer más, te va a revelar más y vas a disfrutar más el tiempo ahí, que la siguiente vez va a ser más sencillo llegar y entrar, y la siguiente vez va a ser más sencillo, y lo que se va a ir haciendo difícil va a ser salir de ahí. Al principio decías 15 minutos y no hay qué decir. Después vas a estar ahí, vas a decir 1 hora y no me quiero salir de aquí. Y eso es bien sencillo. Estás delante de Dios, estás en su intimidad, estás en su paz, en su tranquilidad. Y luego piensas: ¿me tengo que salir y volver al mundo? No me quiero salir de ahí. Regresar a todo lo que sucede atrás. Mejor me quedo delante de la intimidad. No puedo porque no puedo vivir ahí. Tengo que salir a trabajar para traer comida a la casa. Y tengo que salir también para atender todos los afanes, pero en cuanto todas esas cosas las puedo apartar a un lado, voy a ir y me voy a meter y me voy a tirar. Nosotros así acostumbramos al río, tenemos un lugarcito con un tapete y ahí vamos y nos tiramos a orar, a veces sentados, a veces de boca al suelo. Y gracias a Dios que oraba así, porque cuando tenía el COVID, que fui y me tiré de boca al suelo, fue cuando pude respirar. Hasta en eso Dios tiene cuidando los detalles. ¿Qué? Entonces, antes de orar, vamos a permitir que puedan traer sus diezmos y sus ofrendas.